Su nombre es Juan Pablo y hoy, con Fuera de Juego, edición Orgullo en Movimiento, vamos a estar conversando acerca de los desafíos de un hombre, no solo en el mundo del deporte, sino en la vida. Yo soy arquitecto, hace 22 años que laburo en el rubro inmobiliario, inicialmente dando cursos que tienen que ver con arquitectura dentro de una red inmobiliaria. Después pasé a una empresa que también tenía constructora, entonces hacíamos trabajos también de arquitectura conjuntamente con inmobiliaria, y hace unos años solamente quedé en el rubro inmobiliario. En realidad empecé, el primer deporte que hice en mi vida fue natación, cuando era chiquitito, y después, bueno, pasé al fútbol, que era lo más común, ¿viste? Como que tenés que jugar al fútbol, y más siendo hombre, tenés que jugar al fútbol. Es casi una presión barrial el tener que ir a la plaza. Yo nací en La Plata cada 6 cuadras tenés una plaza, o sea que era casi obligatorio participar en esa práctica. Y durante muchos años hice fútbol. En algún momento hice tenis, pádel, que era toda la década del 90. Yo estoy por cumplir 48, o sea que viví esa época de pádel fuerte, que ahora está volviendo. Y cuando me mudé a Buenos Aires y conocí a PEF, que era solamente fútbol, porque es gays apasionados por el fútbol, después se diversificó y empezó a hacer otras disciplinas, y empecé a probar en otras disciplinas, dado que era un ámbito amigable en donde me gustaba estar y compartir con chicos gays y chicas lesbianas, que al principio había en cantidad, después empezaron a sumar personas trans y no binarias. Siempre mixto. Al principio era solamente de hombres, porque es gays apasionados por el fútbol, pero así como se diversificó en deportes, se diversificó en identidades, y en el 2018-2019 ahí ya sumamos natación, y como fue mi primer amor, allá hace muchos años atrás, dije voy a probar. Y empecé a nadar porque tenía más tiempo para eso que para dedicarle al fútbol o para entrenar. Entonces, no, hoy la natación es, aparte de ir al gimnasio, es lo otro que hago en relación al deporte. También hago mucha bicicleta, pero ya dejé de lado 2019, 2020, ya cuando vino la pandemia, dejé de hacer fútbol, o sea, los grupales. Los deportes grupales los dejé y empecé a hacer deportes que son de grupos más chiquitos o que se puede ir solo, porque acá cuando tengo algún tiempito libre me voy al gimnasio. Natación también, aparte del grupo que tenemos todos los sábados a la mañana, yo hago durante la semana en un gimnasio acá cercano. Y mira, al principio fue difícil porque no había ningún espacio así donde uno se pueda sentir libre, más allá del primer equipo que se formó a finales de la década del 90 para participar de los Gay Games de Ámsterdam, me parece que es el equipo de los Dogos, que fue solamente acá en Buenos Aires. Allá en La Plata no tenía nada, o sea que no me era fácil, diríamos, salir del armario, porque todos los ámbitos deportivos, más el fútbol, es bastante machista, bastante tradicional, entonces es muy difícil poder salir del armario ahí. Y no lo hice nunca. En La Plata, dentro del ámbito deportivo, no lo hice nunca. En realidad tuve una pareja en un momento que casi como que me forzó a salir del armario. Él estaba completamente afuera del armario, vivía acá en Capital, yo vivía en La Plata, y esa fue la pareja que de alguna manera me forzó a darme cuenta de que tenía que ser libre y me tenía que importar nada lo que piense el otro. Fue difícil al principio porque no es lo mismo una ciudad pequeña, aunque no es tan pequeña, pero bueno, es mucho más chica que la ciudad de Buenos Aires, el poder salir del armario con total tranquilidad. Pero bueno, él logró convencerme de que tenía que salir del armario. No, en realidad él me lo decía siempre, hasta que un día le conté a mi vieja, y de ahí seguí con amigos y todo, pero realmente fue él que me convenció. O sea, no es que
Digo casi obligado porque al principio me costaba, es más, a mis viejos le mentía de que estaba saliendo con una chica de Buenos Aires. Durante un año él fue una chica. En realidad era como mal visto, te diría. Imagínate que era la década del 90, a principios de los 2000. Recién se estaba haciendo visible el tema de la comunidad LGBT, no era tan visible, entonces uno estaba casi escondido tratando de disfrutar. Yo me venía a Buenos Aires a bailar a lugares que estaban casi escondidos porque era escalera abajo. Me acuerdo de uno que se llamaba In Vitro, que era una puertita donde vos entrabas y era escalera abajo y había un símil boliche, pero era como, estábamos medio escondidos en esa época, no era que uno podía, quizá en algunos ámbitos como el, no sé, el teatro o en otros podía llegar a ver un poco más de gente de la comunidad LGBT, pero en los ámbitos que yo manejaba, que era estudiante de arquitectura, salido de una escuela católica a 12 años, mi mamá hasta hacía catequismo, o sea, era como una familia tradicional, me era más difícil. En realidad acá, cuando me sumé a APEF en el 2012, me gustó ser más visible, o sea, empecé a dejar de esconder algunas cosas. O sea, quizá antes no mostraba toda mi vida en redes, o imagínate el Facebook, que es del 2008, era como más heterosexual para la vista del externo, pero eso me dio fuerza, y no solamente a mí, a un montón de chicos que jugaron al fútbol en esa primera época conmigo, les sirvió muchísimo para presentar su novio a la familia, para en redes mostrarse tal cual era y no esconder nada, no tener doble perfil de Facebook o no cambiarse el nombre en Facebook para que no lo encuentren. O sea, había muchas cosas en esa época que en Argentina casi se extinguieron, pero en otros países no muy lejanos siguen estando. No, en realidad, en ese caso, la doble vida no tenía que ver con el deporte, sino realmente tenía una doble vida al principio porque le mentía a mis viejos de que yo estaba saliendo con mujeres. O incluso salí con mujeres en alguna época. Al principio me gustaron, después me dejaron de gustar, pero yo seguí forzándome a salir con mujeres cuando no quería. O tenía la presión de mis amigos, mirá qué buena que está, te está queriendo levantar y vos no le das bola. Es como que la presión esa me llevó a salir con chicas evitando todo contacto sexual de la mejor manera posible. Pero bueno, en un momento llegó el punto de que no podía más seguir con esa farsa. Te estoy hablando 20, 25 años atrás, ¿no? Yo creo que me liberé completamente, porque la verdad antes estaba dubitativo en cada paso que daba, de que no fuera eso a interpretarse como que era gay, ¿viste? O sea, era como que uno se cuidaba mucho en las formas, cuando le conté a mis viejos y a mis amigos, me liberé, pero totalmente. A mi viejo fue el último que le conté. Mi hermana creo que lo suponía, siempre me dijo, yo sabía que vos te la comías. Me sigue diciendo, pero mis amigos, o sea, todos lo tomaron bien. Les daba bronca porque yo tenía mucho levante en esa época con las minas, y capaz que tenía 2 o 3 minas que me estaban dando vuelta y yo corriéndolas a todas, pero no importa, sí, viste el famoso qué desperdicio. Pero bueno, no, por suerte lo aceptaron todos, no hubo ninguno, incluso había alguno que en algún momento hablaba mal de la comunidad LGBT o insultaba con las palabras que se usaban en ese momento de puto, ¿viste? Homogólico, esas palabras que se usaban en alguna época. Pero no, ese fue el que mejor lo tomó. Claro, en realidad muchas veces es algo interno de cada uno, el poder salir del armario. Para mí que es una lucha interna, pero por supuesto que la sociedad tiene mucho que ver, pero muchas veces uno supone que alguien va a reaccionar de mala manera y nada que ver. O sea, quizá alguien no sabe del armario porque mi mamá me va a decir, y capaz que tu mamá está esperando que se lo cuentes. O sea, eso es. Y, a ver, en el caso mío, que soy un hombre cis, me imagino
un pibe trans o una mina trans, que es mucho más difícil porque ya su expresión de género hace que sea visible sin necesidad de que se lo cuentes, o esconder esa expresión de género y hacerlo dentro de las 4 paredes de tu dormitorio. Yo podía fingir ser heterosexual porque era cis, pero las personas trans no pueden fingir tan fácilmente. En realidad, lo que te digo, hace 25 años atrás era muy difícil. Yo creo que hoy los pibes están más abiertos a poder salir del armario. En aquella época no había ninguna ley de protección de la comunidad LGBT. O sea, incluso salieron en 2010, 2012. Ahí empezaron a salir las leyes en donde decís, bueno, listo, soy parte de esta sociedad. O sea, se dan cuenta de que yo soy un igual y mis derechos son iguales. Pero hasta esa época, hasta el 2010, no, eras como algo relegado, ¿viste? No eras alguien que no podías visiblemente contarlo con total naturalidad. Como que te creías de que podías no tener realmente los mismos derechos o estabas enfermo inclusive. Capaz que decías, no, mirá, ¿por qué soy puto? O sea, tengo que forzar ser heterosexual. Era otra época. Hoy, por suerte, hay leyes, en las escuelas se enseña, la ESI, o sea, hay muchas cosas que espero no las perdamos, ¿no? Espero que no retrocedamos en todo eso que se avanzó del 2010 al 2020, ponele. Que tendría que haber salido del armario mucho antes. Porque la verdad, me perdí un montón de años de disfrutar de mi sexualidad por el tema este de esconderme. O sea, porque como con hombres no lo hacía y con mujeres no lo quería hacer, me quedaba en un limbo de no poder generar vínculos con nadie de manera afectiva o sexual por el simple hecho de que evitaba las dos cosas. O sea que cuanto antes salgas del armario, mejor. Es así de fácil. O sea, cuando te das cuenta que sos lo que sos, listo, punto. Es más, en algún momento no se va a tener ni que contar esto. O sea, ¿qué te gusta? Punto, listo. Todavía es como que uno tiene que salir del armario. En algún momento no se saldrá del armario. Hay países nórdicos en donde ni hay boliche gay. O sea, hay boliches. Porque no es necesario ni etiquetarte. O sea, vas y si te gusta una mina, te gusta una mina, te gusta un pibe, lo que te guste, punto. Es que yo creo que en algún momento se tiene que llegar a eso. O sea, que se eviten todas las etiquetas. Lo que pasa es que no es que se marginan, están visibilizando una realidad distinta a lo de la mayoría y en algún momento, como siempre digo yo, nosotros hacemos torneos LGBT, en algún momento serán torneos. O sea, porque incluso ya hoy vienen personas no LGBT a participar de nuestros torneos, por cercanía, por amistad, o incluso equipos completos que les copó la idea y ninguno es gay, pero apoyan como aliados nuestra lucha. Entonces en algún momento se va a llegar a quitar las etiquetas. O sea, no va a haber más etiquetas. No es que estamos generando un gueto, porque todo lo contrario, nosotros somos inclusivos para los heterosexuales. O sea, hacemos eventos en donde queremos visibilizar a los miembros de la comunidad LGBT en la práctica deportiva, pero también incluimos a las personas heterosexuales cis. El mundo del deporte. En realidad hay un pibe que se llama Diego Tedeschi, que fue uno de los fundadores de los Dogos, allá en 1997, 1998, que sigue siendo activista y que nunca dejó de ser activista y que aunque dejó el fútbol sigue estando, sigue escribiendo, es escritor y escribió muchos libros, y él es uno de los que ha mantenido vigente, diríamos, la llama del deporte LGBT y creo que dentro del ámbito nuestro, conjuntamente quizá con los primeros miembros de GAPEF, que son compañeros míos de militancia, es que hicieron mucho por el colectivo. Incluso dentro de la Marcha del Orgullo nunca se habían incluido consignas que tengan que ver con el deporte
y cuando nosotros nos incorporamos en el 2014 se empezó a conocer de que los putos, tortas y trabas siguen, que también practican deporte, o sea que no es algo que... Claro, son igual que todos, pero es como que al principio costó, incluso hasta se pensaba banal lo nuestro. Como si, está bien, es banal en comparación con otros temas, pero por ejemplo hoy que se están limitando a las personas trans en la práctica deportiva a nivel mundial, el Comité Olímpico Internacional delegó a las federaciones esa responsabilidad, hay gobiernos como el de Trump, que es una de las primeras cosas que hizo, impedir que las mujeres trans participen en eventos deportivos. O sea, hay muchas cosas que, por más que sean banales, se arranca por ahí en cosas menores y después se empiezan a escalar y empiezan a limitarte otros derechos. Entonces hay que ver todo. No es que porque el deporte sea algo, por supuesto que es principal la salud, la educación, la seguridad y un montón de cosas. El deporte quizá algo secundario, pero que empiezan por ahí como para seguir por otros lados. Yo creo que en alguna época pudo haber habido, pero ahora creo que, por lo menos en Argentina, el colectivo de mujeres es muy fuerte, a diferencia de otros países, como Brasil, por ejemplo, que no tiene casi colectivo de mujeres, y me parece que hoy en día eso se está combatiendo. No creo que en algún momento sí, porque hasta la ropa que usás para el deporte es distinta a hombre y mujer. O sea, la mujer tiene que ser sexy y el hombre puede ponerse cualquier porquería. O sea, es como que siempre se lo vio de esa manera. Pero creo que ahora se está perdiendo, por suerte, ese tema. Yo creo que no tengo ninguna limitación hoy. O sea, hoy hago lo que quiero. Si quiero participar de un torneo, participo. Si no tengo ganas. Hay torneos que me provocan algún tipo de ansiedad que prefiero evitarlos. O sea, los eventos internacionales a mí me matan. O sea, la última vez que fui a Guadalajara me costó horrores nadar porque hay tanta gente que me agarró casi como una agorafobia de no, porque había filas de gente para tirarse a nadar. Es como que dije, no, hasta acá llegué, hay cosas que hago, cosas que no. Ahora estoy más tratando de hacerlo recreativo, porque ya llega un punto en donde más de un internacional no podés pasar, y ese fue el ápice, diríamos, en el 2023, y después empecé a estar un poco más tranquilo, diríamos, a hacer lo que quiero, el momento que quiero. También estaba sobrecargado de obligaciones con respecto a muchas asociaciones LGBT, porque aparte de la Federación de Gay Games y de GAPEF, la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, la Federación Argentina LGBT, era como que no tenía vida. Entonces, en septiembre del año pasado dejé la Secretaría de Deportes de la Federación y en noviembre dejé la Marcha del Orgullo porque quería poder empezar a tener vida. O sea, la verdad era que me dedicaba 100% al activismo y ahora estoy un poco en el activismo y un poco viviendo. Por eso no tenía tiempo para nada. Casi las noches no tenía otra cosa que reuniones. Yo lo único que sueño es en viajar. O sea, lo único que me interesa es conocer otras culturas porque eso me ha servido mucho en la vida para comparar, para contar cómo funcionan en otros países todas las cosas en general, dentro y fuera del agua. Yo creo que, déjame pensar, lo que me permite GAPEF todavía y la natación es poder tener un grupo de pertenencia, tener amigos dentro de la comunidad LGBT que le gustan las mismas cosas que a mí. Nosotros no solamente vamos a la pileta y nos vamos, sino que después de la pileta seguimos nos juntamos como en un tercer tiempo que se dice cuando hay partidos y generamos un ámbito de desayuno, de merienda, lo que sea,
pero no es que nos quedamos solamente con la práctica deportiva, es como que sociabilizamos y eso me encanta. O sea, no solamente es... Más allá de la diversidad. Claro, es como que, si más allá del deporte hay como un apéndice de eso que genera... Es como la facultad vos vas a estudiar una carrera, pero la sociabilización, el sociabilizar dentro de la carrera es tan importante como lo que estás aprendiendo. O sea, claro, y además conoces otras experiencias, conoces otras realidades, hay chicos que tienen poder adquisitivo, chicos que no, por eso nosotros tratamos de generar torneos en donde se pague lo mínimo indispensable o no se pague, o sea, porque la verdad hay personas que no tienen poder adquisitivo para poder estar en un ámbito que les hace bien, y nosotros tratamos de hacerlo a cero, lo máximo que se pueda, pero sí, me parece que es eso lo principal, el poder tener un grupo de pertenencia, de amistad que copado, diríamos, que todos van por el mismo lado, que por supuesto que puede haber discrepancias porque somos 11 miembros de comisión directiva también cuando tomamos decisiones y por suerte tenemos de distintas ideologías dentro de la comisión y nos podemos... Yo soy libriano y tengo el problema de que siempre trato de llegar a consenso. Me enoja no llegar a consenso, me enoja que haya que votar. Somos 11, votemos. No, pará. Hablemos y tratemos de llegar a consenso, porque el votar no tiene gracia porque siempre va a haber mayoría de gente que tiene una misma idea. Pero si charlamos quizá podemos llegar a algo intermedio o me podés convencer de lo que vos estás diciendo es correcto y lo mío no. O sea, eso busco siempre y está bueno porque en los grupos que estoy se logra casi siempre el consenso, casi nunca se llega a tener que votar, diríamos. No, yo toda la vida fui de la misma manera. O sea, yo siempre intenté llegar a consensos con el habla. Yo nunca fui violento en lo más mínimo. Soy bastante hábil, diríamos, con las palabras y no llega al punto de la manipulación, pero sí el tratar de entender cuál es la mejor manera de llegar a un punto de manera conjunta y no tener que o pelearnos o que se decida ser uno de los dos. O sea, siempre traté de ir por el centro y que nos quedemos contentas las dos partes, diríamos. Y bueno, en mi rubro también, yo cuando hago un contrato de locación, nunca hago ni contratos leoninos ni contratos que sean beneficiosos para el inquilino, trato de que sea un conjunto de cosas en ninguna de las dos partes sea perjudicada. Muchísimas gracias. No, de nada.